Hola, hubo alguien del canal que dijo o opinó que no estaba muy claro lo que yo quería poner por aquí, entonces le contesté que iba a grabar una versión 2 para ver si podíamos poner esto un poco más claro. Y voy a irme directo a la yugular del asunto, entonces vamos entrando en materia. Hay un principio en el diseño de sistemas, aunque hay algunos que dicen que esto fue por parte de los de mercadotecnia, pero los de sistemas nos lo tomamos muy en serio y ese diseño de sistemas se basa en mantenerlo simple. Keep it simple, tonto. Y procuraré mantenerlo así en este momento para beneficio de esta persona. Vamos a ver. El punto al que quiero llegar aquí en este video es que en la Iglesia Católica todo depende de la fe. Todo es a raíz de la fe y todo tiene como fundamento la fe. O sea, espérame, lo primero es lo primero. Nuestro Señor lo dijo muy claro, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es un punto que recalcaré al final. Pero muchas veces lo menciono, luego viene San Juan y nos lo dice muy claro. Sin fe es imposible, o sea, ande como quieras. ¿No tienes fe? Es imposible agradar a Dios. Y todavía San Pablo lo dice en un tono un poquito diferente. Si yo, un ángel, u otro papa, u otro obispo, u otro Schneider, u otro Macabeo, u otro quien tú quieras, os predicara una fe diferente, ese tal se ha excomulgado. Porque hay algunos que no saben los alcances de un anatema. Ese tal es un hereje. Entonces, recalco el punto que puse la vez pasada. La jerarquía que pensó Dios cuando creó todo este asunto de la humanidad y la salvación y todo lo demás es empezando por Dios mismo como Trinidad, el creador de todo el universo y de todo lo demás. Luego, por causa del hombre y por la falla del hombre, Cristo tiene que encarnarse para salvarnos a nosotros los hombres. Y nos deja entonces como vía de salvación la verdad revelada. Aquí el punto es que es una verdad y Cristo mismo es la verdad. Ahora bien, esa verdad está registrada en la iglesia de dos modos que finalmente son tres: escritura o Biblia o palabra y tradición. ¿Por qué digo dos que son tres? Porque el magisterio tiene el mismo peso que la escritura, va junto con pegado. Porque hay quienes dicen, no, yo me quedo nada más con lo que dice la escritura. Ok, ¿y lo que dicen los papas qué peso tiene? Bueno, el evangelio primero y luego... No, espérame, ¿cómo que el evangelio primero? Lo que diga un papa tiene el mismo peso que el evangelio. Y luego, sobre esa roca, que es Pedro, Jesucristo nuestro Señor, y que Pedro es garante de la verdad, es decir, Pedro es el que mantiene la verdad como verdad, es el que se encarga de que no haya herejías, y sobre esa roca que Cristo mismo le comparte su piedricidad a Pedro, es que se funda la iglesia, y de esta iglesia fundada en Pedro se desprende una jerarquía, que esa jerarquía, para que funcione, tiene que estar en unión con Pedro. Y Pedro está en unión a la verdad. ¿Y por qué Pedro está en unión a la verdad? Porque Cristo mismo lo prometió. Y sobre esto, aunque fueron fundados por Cristo mismo, la iglesia tiene como misión el difundir o el apoyarse en esos sacramentos para que podamos alcanzar la salvación. Y de eso se desprenden las devociones y los sacramentales. Y después de todo eso, viene el que le hagamos cosas católicas congruentes con todo lo que aprendimos y demás. Entonces, el asunto con aquellos que desdeñan el asunto de la fe y creen que basta con hacer cosas, pues es que generalmente se encuentran en unión con alguien que no es Pedro, o en una iglesia fluida, o con una jerarquía que se adhiere a quien diga, yo soy el papa, miren acá, miren, yo soy el papa. Y entonces pierde su sentido todo esto porque no están en unión con la verdad.
A ver, a ti, lo que te quiero decir es que no cambies el reino por un plato de lentejas. Si a ti lo que te atrae es la pompa, el boato, el misticismo, la reverencia, o el decir simplemente, mira, yo quiero tener los sacramentos, no me importa cómo, pero yo quiero ir a misa, necesito ir a misa. Y si esa misa lo único que consigo por aquí son nuestros cuates lefebristas o de los FSP, pues yo voy ahí porque es ahí los únicos sitios donde consigo los sacramentos. No, el asunto no es así. ¿Por qué? Porque poco a poco te van a influenciar y te van a llevar al baile con cosas que no son verdades. ¿Cuál es el punto en el que nosotros... espérame, y antes que se me olvide. Los lefebristas y los de la Fraternidad San Pedro no utilizan, aunque es en latín, no utilizan el misal de San Pío V, o sea, la misa tridentina. Ellos ciertamente ofician una cosa en latín, pero no es misa. ¿Por qué? Porque ellos utilizan el misal que mandó modificar el camarada Nikita Roncalli, que tiene el canon alterado. Y si algo nos prohibió San Pío V es que nadie le meta mano al canon. Y lo primero que hizo nuestro camarada Nikita Roncalli fue meterle mano al canon. Entonces desde ahí la misa de la Iglesia Conciliar no sirve. Entonces, en el mejor de los casos, sus sacramentos de estos camaradas serían válidos en el mejor de los casos, pero ilícitos. Recordemos básicamente cuál es el orden de los sacramentos. Un sacramento puede ser válido o inválido, lícito o ilícito. ¿Cuándo es válido? Cuando tiene materia, forma, ministro e intención. Generalmente, y que no te lleven al baile, nada más se refieren a materia, forma y ministro. No. El Concilio de Trento nos dijo muy claro que tenían que también tener la intención de hacer lo que la Iglesia hace. Si no tienen esa intención, no es válido. Entonces, si carece alguna de estas cosas, o no es la materia, o no es la forma, o no es el ministro, o no tiene intención, es inválido. No hay sacramento. Punto. Un sacramento inválido, no hay sacramento. Ahora bien, si el sacramento es válido, para que sea agradable a Dios, tiene que ser un sacramento realizado en el seno de la Iglesia, por encargo de la Iglesia y aplicado por la Iglesia. Es decir, tiene que ser en la verdad, porque si no está en la verdad, está en la herejía. Y si está en la herejía, pues no es agradable a Dios. Yo ponía el ejemplo de lo que pasó en la Inglaterra de Enrique VIII. Hoy, Enrique VIII, digamos que es sábado, hoy Enrique VIII dice: señores, yo soy el Papa de la Iglesia aquí en Inglaterra. Y todos los que quieran vivir, los sacerdotes y obispos que quieran conservar su cuello, a partir de este instante tienen que decir ustedes la misa en comunión conmigo, chatos, si es que quieren vivir. Entonces tú mañana vas a misa en Inglaterra, después de que Enrique VIII les dijo: a ver, chatos, yo soy el Papa aquí en Inglaterra. Tú vas a ver la misma iglesia de siempre, y vas a ver al mismo cura que viste la semana pasada, y vas a ver el mismo rito que ha sido toda tu vida. Sí, la diferencia es que ese rito que este tipo ofició hoy no está en unión con Pedro, sino con Enrique VIII. Todo lo demás es idéntico, sí, excepto que está unido a la herejía. Entonces, por ese solo hecho, aunque sea el mismo rito, las mismas palabras, el mismo altar, el mismo templo, las mismas lecturas, el mismo sermón, el mismo todo, por el solo hecho de que está en unión con un falso papa, es desagradable a Dios, por lo tanto es nocivo. Entonces, cuando un sacramento es ilícito, cuando no está hecho en el seno de la iglesia, o está en la herejía, o no está pegado a la verdad. Punto. Y los sacramentos ilícitos no son agradables a Dios. Ahora bien, si tú quieres ir a misa porque tú quieres hacer cosas católicas y necesitas hacer para sentirte católico, el punto a remarcar es que el hacer no es sustituto del ser. Y hay mucha gente que quiere tomar el hacer como sustituto del ser, y no.
primero se tiene que ser, y para ser católico lo que necesitas es la fe católica. Si no puedes hacer lo que hacen los católicos, pues chato, no eres diferente a lo que pasó con los católicos en Japón. En Japón, no sé si recuerdan que los echaron de cabeza a los frailes que andaban allá, eran franciscanos, si mal no recuerdo, y los... se me olvidó. Bueno, había frailes en Japón, había misioneros en Japón, y el emperador dijo: señores, a partir de este momento los expulsamos a toda la jerarquía que hay aquí en Japón. Y los fieles japoneses se quedaron sin ningún ministro católico, por lo tanto no había misas. Se quedaron sin otra cosa que el bautismo, que lo puede administrar cualquiera, y se quedaron con el matrimonio, los ministros son los propios cónyuges. Son los únicos dos sacramentos que tenían para ser válidamente transmitidos en Japón. Y pese a eso, pese a que no tenían misas, tenían rosarios, tenían la fe, tenían escritos, tenían la fe católica, y la conservaron. Cuando regresaron misioneros 200 años después, se encontraron con que ahí había católicos que subsistieron sin tener misas durante 200 años. Entonces, no quieras poner en el hacer cosas católicas, como ir a misa, aunque sea con los FSP y con demás gente, como si en eso se te fuera la salvación a la vida. No, la salvación la puedes perder por dejarte infectar con ideas heréticas. El primer deber al que tenemos nosotros que atender, así como es nuestro deber conservar nuestra propia vida, en las cosas de la salvación, el primer deber para con nosotros mismos es conservar la fe. Es lo primero, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué cosas sí puedes hacer? Pues escuchar sermones católicos que por lo menos te dan una idea de lo que haces y de lo que no haces, cómo ganar la salvación. Recuerden que tenemos un canal que se llama en YouTube Sermones y Homilías Católicas, donde cada semana, por lo menos cada semana, si no es que con más frecuencia, ponemos sermones, y hay ya una buena colección de sermones para que vayan a este canal. Puedes participar si lo que necesitas es hacer. Participa en YouTube o en tus medios sociales o en vivo o en donde tú quieras en debates sobre la ortodoxia. Sobran libros en internet, y si no, yo puse un puño de libros aquí, luego les vuelvo a poner la liga, pero sobran en internet libros católicos. Entonces puedes estudiar el magisterio oral de la iglesia, puedes conocer las vidas de los santos, puedes practicar actos de fe, esperanza y caridad. Eso sí lo puedes hacer. Y si en tu país, porque me están viendo de muchos países, hay algún sitio donde haya verdaderos sacerdotes católicos que tengan por misión no el resguardar los sacramentos, que eso es lo que hacen los lefebristas, y con ello les importa un rábano el asunto del Papa, sino sacerdotes que estén unidos al espíritu de la iglesia, que tiene que haber un Papa católico, ortodoxo. Entonces, si puedes darte una escapada con alguno de ellos, aunque sea una vez al año, para asistir cuando puedas a la misa y confesarte. Entonces, espero que haya quedado más claro el asunto.